Dios les bendiga. Estamos haciendo un recorrido en Primera de Pedro, esta epístola de enseñanza práctica. Ya mero terminamos en la exhortación al sufrimiento y nos vamos a ir hacia los deberes conyugales. Esta es una hermosa epístola porque es muy práctica. Te dice cómo vivir delante del mundo y también te dice cómo vivir con los amos, pero también en el hogar. En el hogar nos dice cómo debemos de comportarnos. Pero antes de entrar en el texto, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias esta hermosa tarde. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender estas grandes verdades y el denuedo y la valentía de poner la palabra por obra. Pues los que son transformados, Señor, son aquellos que escuchan, pero escuchan con un corazón noble, con un corazón dispuesto a obedecer. Háblanos, Señor, porque mira que la verdad desaparece en nuestra sociedad, donde ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, donde ahora se rige a través de encuestas y subjetivismo y no por un estándar absoluto que es tu palabra, Señor. Porque aún tu pueblo, Señor, ha sufrido las consecuencias de no vivir por esta revelación. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables y nos dé la convicción de poner esta hermosa enseñanza por obra. Bendice a tu pueblo presente y a aquellos que no vinieron, y que salga el Evangelio fuera de estas cuatro paredes. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Así es de que del 13, capítulo 2, versículo 13 al 17 nos habla sobre el sometimiento al gobierno. Del 17 al 12 nos habla cómo vivir en el mundo. Del 18 hasta el 25 nos habla de cómo vivir. Bueno, en aquel entonces eran los amos, aquellos que eran dueños de esclavos. Ahora se puede decir nuestros patrones, cómo debemos de honrarlos, cómo debemos de obedecer. Nos quedamos en el versículo 20 y habla de aquellos amos que son duros. Bueno, vamos en 18, dice: siervos, sirvientes, sean sumisos a sus propios amos con todo temor. No nomás a los buenos, pero también a los que son malos, aquellos que son duros. En esta sociedad hay de todo. Hay buenas personas, malas personas. Pero nuestra manera de comportarnos no debe de cambiar, sean buenos o sean malos. Tenemos que comportarnos de una cierta manera que honre a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando uno obedece, en el 19 dice que esto es aprobado o comendable. Después de todo lo que buscamos
La aprobación de nuestros patrones, claro. Si hacemos bien nuestro trabajo, tenemos la comendación, la aprobación. Pero si no lo hacemos, entonces, como cristianos estamos faltándole a Dios, estamos deshonrando a Dios. Y es algo que tenemos que analizar, porque no todos los cristianos son sumisos a sus patrones. Acuérdense que todos somos rebeldes, todos. Y de una manera u otra, que sea bien o que sea mal, o que justifiquemos o no justifiquemos nuestras acciones, de un modo u otro tenemos que obedecer. Si el patrón está mal, de todos modos debes de obedecer. Y especialmente si está bien, debes de obedecer. Y esto es un mandato para todos, hermano. Pero ciertamente, si no tienes a Dios en cuenta, muy difícil lo harás. Porque todos somos renegones, no nos gusta que nos manden, es la naturaleza humana, pero es una realidad. Tenemos que vivir de tal manera que honre a nuestro Señor Jesucristo. Es recomendable. Si por causa de la conciencia hacia Dios soportas tristezas a través del abuso, sufriendo erróneamente. Si sufres por hacer el bien, no te preocupes, porque Dios está mirando. Y muy pronto tú vas a recibir tu recompensa. Y no me refiero en el cielo. Obvio que últimamente vamos a obtener nuestra recompensa en el cielo, pero me refiero aquí en este mundo. Tarde que temprano tu buena conducta va a ser aprobada y va a ser recompensada. Todo a su tiempo, porque el Señor se encargará de hacer eso. Pero tú nomás haz lo que Dios te dice. Si eres abusado por hacer el bien, que así sea. Pero si eres abusado por hacer el mal, no es recomendable por nadie. ¿Verdad que no? La vara es para el desobediente. Así es de que si uno sufre por hacer el mal, eso Dios no aprueba. Nadie lo prueba. Tú tampoco tienes que aprobarlo y decir, es que sufro como cristiano. No. Sufrir como cristiano es cuando tú haces lo que Dios te dice, no cuando tú sufres por hacer el mal. Hay una gran diferencia. Tenemos que buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. En el 20 dice, ¿por qué crédito es si eres golpeado por tus faltas o tus culpas y lo soportas pacientemente? Así es de que, ¿qué crédito agarras si eres bofeteado, se puede decir? Si eres castigado, si sufres, pero es por hacer el mal. Eso hasta los criminales hacen eso. Ellos sufren por hacer el mal. Nosotros tenemos que sufrir por hacer el bien. Ser perseguidos por la verdad, por agradar a Dios. Dice, pero si haces el bien y sufres y lo soportas pacientemente, esto es recomendable delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Paciencia. Que soportes. Porque nosotros, si decimos, bueno, es que el patrón está mal, por eso no voy a obedecer. Eso es una mala actitud. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nos sometamos aunque el patrón esté mal. Es una realidad. Me acuerdo en los trabajos en Estados Unidos tenían como un póster. Regla número 1.
El patrón todo el tiempo está en lo correcto. Regla número 2. Si el patrón está en un error, lea la regla número 1. ¿Sí me entienden? En otras palabras, el patrón todo el tiempo está correcto. Si se equivoca, lee la regla número 1. Y así también, aunque estemos en lo correcto, porque tampoco no hay patrones perfectos, debemos ser humildes. Les digo, no es cosa fácil, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te está mirando. Por causa de la conciencia. Si sabes que Dios te está mirando, Él está mirando cómo reaccionas. Tal vez estés bien, pero la actitud que tengamos está mal. Y entonces se vuelve mal. Así de que Dios quiere que hagamos el bien todo el tiempo, a pesar de lo que te pueda acontecer. Si te va bien o te va mal, no le hace, porque al final de cuentas, tú quieres agradar a Dios. Eso es lo correcto, hermanos. Porque para esto fuiste llamado. ¿Quién nos ha dicho, hermanos, que Dios nos ha llamado a la prosperidad? Porque ahora el evangelio de la prosperidad es un evangelio donde todo te tiene que ir bien. Si tienes fe, no te va a pasar nada. Vas a estar rico. Vas a tener de lo mejor. Tú no vas a ser empleado, vas a ser el dueño. Tú serás la cabeza y no la cola. No te vas a enfermar. Si tienes fe, básicamente lo tendrás todo. Ahora huimos del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. No, ni siquiera nos gusta un dolor de cabeza. Y hermano, tengo un dolor de cabeza. Vamos a orar para que el Señor me lo quite. Pero ¿saben qué, hermanos? La vida cristiana no es fácil. Y mira, vamos a mirar el contexto en el que Él está hablando. No está hablando ahorita. Él habló hace 2000 años, donde la persecución estaba haciéndose más fuerte. Ya sabemos lo que le aconteció a Esteban. Así de que ser cristiano, primeramente ibas a sufrir persecución de tus seres queridos. También de las autoridades judías. Y después de los romanos, de los paganos, de los gentiles. Por lo tanto, no hay que suponer que la vida cristiana es algo fácil. No es fácil. Aquí en nuestra nación, si nosotros proclamáramos el evangelio como es, si viviéramos el evangelio, quiero que sepas que aunque aquí no hay persecución de muerte como en el África, ¿verdad? En el Sahara, Subsahara, donde está el Sudán o Nigeria, están matando cristianos. Aquí no pasan de que se voltean y te ignoran, no. Si en realidad nosotros fuéramos los cristianos que volteáramos el mundo boca abajo, como dice el Evangelio, los que trastornan el mundo han llegado a Roma. Entonces sí fuéramos perseguidos. Porque aquí, como en cualquier nación, cuando se proclama la verdad sin comprometer el evangelio, a la gente no le va a gustar. Porque el hombre en sí es enemigo, es antagonista del evangelio, de la verdad. Por eso nosotros caminamos muy quedito. No hablamos más allá de lo que tenemos que hablar, porque no queremos ser perseguidos, no queremos ser separados, ignorados o lo que sea. Pero si Cristo estuviera aquí en nuestra nación, o los apóstoles, los matara. Los matara. Nosotros hemos sido
llamados no a que las cosas te vayan bien, has sido llamado a sufrir por el reino de Dios. Yo miro que la mayoría de la gente que quiere enriquecerse todo el tiempo dicen, mira Abraham era muy rico, Lot era muy rico, lo perdió todo. No, mira Job y Jabez, él le oró a Dios que lo bendijera y Dios lo bendijo. Así es que usan unos pocos ejemplos para justificar su avaricia, el amor al dinero, pero nunca se han fijado lo que les pasó a los hombres de Dios. Miren, en Hebreos, en el capítulo 11, vamos a mirar qué les aconteció a los hombres de Dios. A ver si les fue bien. Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe. El capítulo de la fe. Vamos desde el 30 en adelante, dice. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente a los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ya sabemos que lo mataron, ¿verdad? Cuando a sus hijos. De Barak, de Sansón, de Jefta, David, así como a Samuel y los profetas. Fíjense. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron los fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fuga a los ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, eso dice de Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, obvio, ásperas, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ahí le vamos a parar. Pero están mirando, hermanos, que a la gente, la mayoría de la gente no le fue bien. Miren a Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, de acuerdo a las palabras de Jesús. ¿Qué le pasó? Por confrontar a Herodes sobre su adulterio. No es lícito que tengas a la mujer de tu hermano. Por esto le costó la vida, le costó la cabeza. Pero si se fijan, él andaba en el desierto, vestido hecho de pelo de camello, que es muy áspero, muy rasposo. Él no gozó de palacios, ni vistió de púrpura, ni comía los grandes banquetes que Herodes y Pilato comía. Él comía miel silvestre con langostas. No les fue bien. Él sufrió aquí. La mayoría de la gente que se describe en la Biblia no le fue bien. No le fue bien. Así es de que miramos el ejemplo. Dios nos ha llamado al sufrimiento. Pero nosotros como seres humanos no queremos sufrir. Pero si vamos a vivir por la causa de Cristo, y no me refiero a un sufrimiento de una enfermedad
etcétera, de lo que le acontece a todo ser viviente. Yo me refiero que suframos por la causa de Dios. Es muy diferente, muy diferente sufrir por la causa de Dios. A eso hemos sido llamados. Y fíjate, y a Cristo dice, por cuya causa Cristo también sufrió por nosotros. Así de que aún Jesucristo, siendo Dios mismo, no le fue bien. Ya miramos que desde que iba a nacer no había posada para él. No le fue bien en su ministerio, era rechazado, fue expulsado de Nazaret, lo iban a aventar de un barranco. Corazín, Betsaida, no lo recibieron. Así de que a veces era perseguido en Jerusalén y tenía que huir a Galilea, y a veces tenía que huir de Galilea y ir a Jerusalén. Él era rechazado, dice Isaías 53, por los hombres. Un hombre de dolores. A él no le fue bien, hermano. Y eso deberían notar aquellos que dicen que cuando vengas a Cristo, todo te va a salir bien. Si solamente tienes fe, todo te va a ir bien. Pues Jesucristo no tenía fe, entonces, porque no le fue bien. Juan el Bautista no tenía fe porque no le fue bien. No, ellos no les fue bien porque ellos honraron a Dios. Honraron a Dios, y eso es tu meta y mi meta en esta vida. No es amasar, no es acumular riquezas, no es acomodarte al mundo y darle al mundo un evangelio que no es evangelio. Porque ahora predicamos un evangelio de amor y no estamos diciendo de que Dios no ama, pero cuando predicamos un evangelio confrontativo que desafía nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado no nos gusta. Y por eso ese tipo de evangelio no es proclamado, ni nosotros casi lo queremos proclamar porque no queremos ser perseguidos, no queremos sufrir por causa del evangelio. Pero ¿saben qué, hermanos? Para eso estás aquí. Tú no estás en este mundo para vivir cómodamente hasta que Dios venga por ti. Dios tiene un propósito para ti. Él dice que fuiste creado para buenas obras que Dios ha predestinado de antemano para que camines en ellas. De hecho, en el Apocalipsis, aquellos que fueron llamados fueron decapitados. Ellos van a recibir corona de mártir. A eso fueron llamados. ¿Cómo es de que esa generación en el futuro va a honrar a Dios? Con la muerte. ¿Cómo vas a honrar tú a Dios? ¿Vas a sufrir por Dios? La palabra te dice que para eso fuimos llamados, y el ejemplo número uno es Jesucristo. Y quiero que sepan que si Jesucristo volviera a venir y entrara en nuestro pueblo, lo volvían a matar. Porque Jesucristo no tiene cabida en este mundo, no es bienvenido. Porque ese es un mundo lleno de mentiras, un mundo de fantasías. Fuiste llamado a sufrir. Mira el ejemplo de Jesucristo, porque Cristo también sufrió por nosotros. Y fíjate, dice, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas, sus pasos. ¿Quién es tu ejemplo? Yo me acuerdo que cuando se me hace que es en febrero, sí, en febrero, es cuando se juega el supertazón del fútbol americano.
A veces poníamos el juego en la congregación. Nos juntábamos para tener se puede decir, comunión, unos con los otros, los hombres y a las mujeres que les gustaba el fútbol. Y pues yo miraba cómo la gente se levantaba, estaba bien excitada por los juegos, por todo lo que se hacía, más que por el Evangelio. En el Evangelio, muy callados, muy ortodoxos, muy, se puede decir, tomados, pero no como el juego. En el juego se levantaban y gritaban, bien excitados y todo, por una buena jugada y todo, pero por las cosas de Dios, no. Ese no es el ejemplo. Mucha gente sabe el nombre de todos los futbolistas de su equipo favorito, o de baloncesto o fútbol americano, pero no pueden mencionar todos los libros de la Biblia, ni siquiera del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento. No, hermanos, nuestro héroe no es un cantante, no es un deportista, no es un ser humano al que debemos de seguir. Yo miro cómo los jóvenes se ponen playeras del FF Barcelona o playeras de la Argentina o de varios equipos, son fanáticos de esos equipos, del Real Madrid, etc. Hay unos que traen la de Shaquille O'Neal, la jersey que le llamaban, o de Michael Jordan, o también los zapatos, y esos son sus héroes. Pero en la iglesia, hermanos, ¿quién es tu héroe? ¿Quién es? Es Jesucristo tu héroe. Sigue sus pasos, porque pasos nos ha dejado. Eso es, los pasos quiere decir que sigamos su ejemplo, su manera de vivir que Él vivió. Él no vino a este mundo a acomodarse al mundo, hermano. Ni siquiera tenía una cueva como las zorras. No tenía almohada. Su almohada era una piedra y se tapaba con su capa nomás. Él no vino a vivir en palacios. Él no vino a comer los gourmets mejores. Él no vino a comprar los mejores perfumes, los mejores atavios, las mejores sandalias, Gucci's. Él venía con una sola visión: venir a este mundo a buscar lo que se ha perdido, y Él estaba dispuesto a dar su vida para cumplir lo que Dios lo había mandado. Ahora, si Dios mandó a Él y Él hizo todo lo que el Padre le dijo porque agradó al Padre, ¿tú piensas que Dios Padre no tiene un propósito para tu vida también? ¿Por qué huimos de Dios, hermano? ¿Por qué huimos del propósito de Dios? Porque la mayoría de los cristianos están acomodados a este mundo, hermanos. En serio que lo están. No se atreven ni a comunicar el Evangelio por vergüenza, porque no lo saben. O porque tal vez no quieran perder la amistad de un hermano, un padre, un abuelo, o de un vecino, una amiga, etc. No queremos sufrir por nada, hermanos. ¿Saben qué? Dios quiere que sufras. Porque en tu sufrimiento es porque vas a honrar a Dios. Ese es el Evangelio, hermanos, que a los cristianos de nuestra época no le gusta. No le gusta. Dime que Dios me ama y que no demanda nada de mí. No tengo que santificar mi vida. No tengo que consagrar mi vida. No tengo que comunicar el Evangelio. Ya con que la gente sepa de que yo soy cristiano es suficiente.
Dime que Dios me quiere bendecir. Dime que Dios, si le pido un carro, me lo va a dar. Si le pido una casa, me lo va a dar. Si le pido salud, me lo va a dar. Eso es el evangelio de ahora, hermanos. El evangelio no es el evangelio de sufrimiento por la causa del maestro. Aquí estamos en esta vida, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia y estamos deshonrando a Dios. Estamos deshonrándolo. Porque Cristo mismo le dijo, en este mundo tendréis aflicción. Él le decía a aquellos que decían que le seguían, cuando ponía las condiciones, inmediatamente huían. Al joven rico se le dijo, tienes que dejar tus riquezas. No quiso. Aquellos que le invitaban que los muertos entierren a sus muertos, tampoco quiso. Cuando Jesucristo ponía las condiciones al pueblo, se alejaban de él. Ya miramos que cuando le dio de comer a los 5,000 personas, varones, después cuando les dijo de que si no comían su cuerpo y bebían su sangre, no podían tener vida en ellos, ellos no quisieron ya, porque ni siquiera entendieron, no aprendieron cuál era el significado de ese milagro. Pero todo se redujo a 12 personas y uno de ellos era un demonio. El evangelio no es bienvenido, hermanos, pero ¿saben qué? Es tu deber y mi deber proclamarlo, aunque la gente se ofenda. Cuenten el costo. Y en el 22 dice, quien no cometió pecado, ni fue encontrado engaño en su boca. Y es una cita de Isaías 53, versículo 9. Él no pecó. Él nos desobedeció. Así también nosotros también tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Al no hacerlo es pecar contra Dios. Él no contestó mal a Pilato, no hizo nada. Él fue como una oveja en silencio al matadero. En el 23 dice que cuando él fue vituperiado, él no vituperaba para atrás, pero él sufría. Así de que él sufría, él no respondió nada, hermanos. Al sumo sacerdote no le contestaba. Hasta que le preguntó, te conjuro en el nombre de Dios que si tú eres el rey de Israel, que lo digas. Y claro que lo soy. Y de aquí en adelante mirarán al Hijo del Hombre venir en las nubes en gran poder y gloria. Y se rasgó las vestimentas. Pero él no degradó al sumo sacerdote, porque también en la ley estaba prohibido. También cuando estaba delante de Pilato, él se asombraba porque no le contestaba. Él no injuriaba, él no renegaba, él se sometió a la voluntad del Padre, porque esa era la voluntad del Padre. Él sufrió, hermanos, y tenemos ejemplo a seguir, a sufrir, sin renegar, igual que Jesucristo. Él no amenazó, pero sin embargo dice que él sometió su vida, él se sometió a sí mismo a aquel que juzga con justicia. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. A eso vino, hermanos.
Él no vino a renegar. Él vino a hacer lo que el Padre, la tarea. De hecho, capítulo 17 del libro de San Juan dice: Padre, he terminado la obra que tú me has mandado a hacer. Ahora yo vuelvo a ti. Y la terminó sin renegar, hermanos, porque él fue como oveja muda llevada al matadero, porque a eso venía él. Pero él sabía, hermanos, por eso la Biblia decía que él sabía de dónde había venido y iba a regresar. Él no venía a este mundo a hacer su hogar. Él venía con una misión. Cuando terminara, se iba a ir al cielo. Así también tú debes de fijarte en tu vida. Tú estás aquí con una misión en la tierra. ¿Por qué? Porque después te vas a ir al cielo. Pero se puede decir de ti y de mí: he cumplido la voluntad de Dios. He hecho lo que el Señor me ha mandado hacer. No perfectamente, porque no soy Cristo, pero la obra que Dios me ha encomendado en esta tierra la he hecho con lo mejor, humanamente hablando, de lo que yo he podido hacer. Se puede decir esto de ti, de que has hecho lo mejor, que has hecho la obra, que estás haciendo la obra para que cuando tu misión, tu carrera en esta tierra termine, le puedes decir a Dios: Señor, he terminado tu obra, como Cristo le dijo al Padre. Si te estancas en este mundo y pierdes tu mirada del objetivo, ¿sabes qué? No vas a hacer nada por el reino de Dios. Hay muchos cristianos que no están haciendo nada por el reino de Dios. No mueven la mano. No quieren hacer nada. No quieren ser incomodados. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú puedes escuchar la voz de Dios en este momento y saber que Dios te manda a que te sometas para que Dios haga su voluntad a través de ti, lo hagas. No pierdas tu tiempo, porque el tiempo es precioso y el tiempo perdido no es recuperable. Solamente tú vas a obtener lo que tú puedas lograr en esta tierra. Cristo dijo: pon tus tesoros en el cielo, no los pongas en la tierra. No pongas tu vida, tus afecciones, como si fueras a ser un ciudadano terrenal eterno. No lo vas a hacer. Cristo bajó con una misión y la cumplió y se fue. Tú también estás aquí con una misión y te vas a ir. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Preocúpense en eso, hermano. Acuérdense, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te entretengas buscando el reino de Dios y todo lo que es justo, recto y correcto y verdadero. Eso es lo que debes de buscar. Eso es lo que debemos de buscar, hermano. Y si en el proceso de hacer esto vamos a sufrir, que así sea. Que así sea. Miren, hermanos, en los 1600, bueno, vamos a ir en el 1700, 1800, en Inglaterra y en Estados Unidos había, se puede decir, eran universidades, pero en realidad eran colegios, eran seminarios, donde el currículum era la Biblia primero y luego las ciencias académicas revolvían alrededor de la Biblia. ¿Por qué? Porque antes la facultad era para levantar jóvenes pastores, misioneros, para mandarlos al mundo. Por eso en los 1700, 1800 Inglaterra exportó muchos misioneros que se fueron a Asia, a India, a China, a África, a Latinoamérica, a muchos lugares. De hecho vinieron aquí. Se llaman los hermanos Plymouth, ¿no? Sí, llegaron a México. Y también Estados Unidos exportaba.
Pero ¿qué ha acontecido? Ya ahora no estamos exportando en ninguna iglesia, que son muy pocos misioneros, porque nadie quiere primeramente perder la cabeza o salir de su confort. Es que mi casa tiene aire acondicionado, tiene calefacción, aire central, tengo mi carro, yo aquí como bien, yo aquí estoy a gusto, y nadie quiere ir a hacer lo que Dios nos manda a hacer, ir por todo el mundo y comunicar el evangelio. A los jóvenes cristianos no se les dice: mijo, ¿qué vas a hacer tú para Dios? Tú dices que eres cristiano, ok, ¿en qué le vas a servir a Dios? No, mijo, yo quiero que usted vaya a una gran universidad para que usted tenga un buen trabajo y te acomodes en este mundo. Agarras una carrera, tienes un buen trabajo y ¿cómo vas a ir de misionero? Si estás atrapado en el materialismo de este mundo. Ya no estamos exportando misioneros. Te van a picar los mosquitos, vas a tener ropa muy limitada, no vas a tener los mejores perfumes, vas a estar muy limitado, pero vas a estar haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que las iglesias ahora deben de enfocarse en los jóvenes, para que los levanten, para que sean hombres y mujeres de Dios que vayan a comunicar el evangelio. ¿Tú piensas de esa manera? ¿O se te ha olvidado que eres peregrino? Dice Pedro. Se nos ha olvidado, hermano. Vivimos en un mundo de confort. Vivimos mejor que los reyes de hace 200 años. Y vaya que ellos tenían oro, tenían plata, piedras preciosas, poder y todo, pero vivimos nosotros como gente común, vivimos mejor que ellos todavía. Por eso estamos muy asentados en nuestra comunidad, y el reino de Dios lo hacemos a un lado. Porque si yo tengo que dejar mi comodidad por el reino de Dios, quiero que sepas que no cuenten conmigo. Yo soy cristiano con límites. No me digas que cruce la línea. Yo no más llego hasta la orilla como el mar. No más, no pidas más de mí. Aunque no lo digan de esta manera, con la actitud, sobran palabras, hermano. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para Dios? Porque quiero que sepas que lo que tú vayas a hacer para Dios te va a costar. Te va a costar. Que te va a costar. Te va a costar. Él decía: yo entrego toda mi vida a aquel que juzga en justicia. Y fíjate, en el 24 dice que así Él mismo, dice, llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en ese árbol. Fíjate el propósito de Él. Él vino en una misión de rescate. Él vino a tratar o a lidiar o destruir el pecado. Esa era la misión de Dios. Cristo, Dios. Eso es algo muy grande teológicamente. Aquí podemos pararnos mucho tiempo. Pero quiero que entiendan de que Jesucristo, Él vino como el Cordero de Dios, como decía Juan. Él vino no nomás a dejar pasos o ejemplo moral, ético. No, eso es parte. Porque nada de lo que Él dijo tiene valor si Él no fuera a la cruz. Si Él no iba a la cruz y llevaba nuestros pecados, no importa el ejemplo que Él nos haya puesto, nadie vive el 100% por el ejemplo que Él pone. La misión de Él era rescatarnos. Él iba a recibir o aportar nuestro pecado en sí mismo. Dios Padre le iba a poner el pecado
en el cuerpo de Cristo, en su humanidad. Ya sabemos cómo a las 12 de mediodía se volvió oscuro hasta las 3 de la tarde, porque en ese momento Dios Padre le estaba poniendo tu pecado y mi pecado sobre Jesucristo. Por eso Él fue abandonado y Cristo exclamaba: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue abandonado como ser humano por el Padre? Porque Él estaba llevando nuestros pecados. La palabra dice que Él fue hecho maldición por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Él vino a llevar tu pecado. Él vino a sustituir. Y tu pecado fue puesto en Él. Él mismo llevó nuestros pecados en ese árbol. Aquí es donde los testigos de Jehová se vuelven contenciosos, donde dicen: los cristianos están mal porque la Biblia dice que Cristo fue clavado así en un árbol. Es lo que ellos dicen. Bueno, ¿qué acaso no llevaba una cruz en el camino? Entonces estaba arrastrando un árbol. No tiene lógica. José de Arimatea le ayudó con un árbol, o era un madero que está hecho de un árbol. Y es lo que Pedro está diciendo. En ese árbol estaba la cruz hecha de un árbol, es madera. Así de que Él fue puesto en una cruz hecha de madera que vino de un árbol, para que Él fuera suspendido entre el cielo y la tierra, para que Él fuera el intercesor entre lo divino y lo terrenal, entre Dios y los hombres. Él mismo era Dios y era hombre, así de que Él pudo ser el mediador perfecto. Amén. Él es el mediador. ¿Para qué? Para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, plural, vivamos por justicia, o para la justicia. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Que vivamos para la justicia. Así como Jesucristo, Él recaudó justicia porque nunca pecó. El propósito de la cruz no nomás es para salvarte, para santificarte, pero es también para que vivas una vida de santidad, de justicia. Unos videos que estaban circulando es en Facebook, sí, donde le echan tierra a John MacArthur y a varios otros pastores, porque les dicen: ellos están enseñando un evangelio erróneo de la salvación a través de las obras. MacArthur nunca predicó un evangelio que era salvo por las obras. No, como Lutero decía, Dios primero acepta a la persona y luego las obras. Lo que MacArthur y muchos expositores decían era esto: de que si tú dices que Cristo es tu Señor y no tienes obras, pues entonces no eres salvo. Porque la evidencia de que has sido salvado es que tus obras cambian, tu conducta cambia, tu mente, tu conciencia, todo ha sido transformado por el renovamiento del Espíritu Santo. Y el resultado de nueva vida es las buenas obras. No fuimos salvados a través de buenas obras, sino fuimos salvados para buenas obras. Eso es lo que estaban diciendo, y esos pastores dicen que él está predicando, se llama Lordship Salvation, que si Cristo no es Señor de tu vida, entonces no eres salvo. Y estos pastores están diciendo: sí, Cristo no tiene que ser Señor de tu vida y puedes ser salvo. En serio que Cristo no es tu Señor y puedes ser salvo.
No, no. Y eso era la queja de Jesús, que decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No quiero que entiendan algo, hermanos. Si tú eres salvo, tú vas a doblar la rodilla. Un día todos van a doblar la rodilla y le llamarán ¿qué? Que Él es Señor. Nosotros cristianos hemos doblado la rodilla ya y hemos aceptado su señoría en nuestra vida. Nos ha salvado y Él es nuestro Señor. Y al decir de que yo rechazo la señoría de Cristo, pero soy salvo, eso es ridículo. No estamos proclamando un evangelio para ser salvo a través de obras, sino que la evidencia de que eres salvo es que tus obras testifican, certifican y atestiguan de que eres salvo, de que tu naturaleza ha cambiado, de que ya ese viejo hombre ha muerto. Por eso aquí te dice claramente que para que muramos a los pecados y vivamos para la justicia. Hemos sido liberados de la señoría del pecado. No estamos proclamando que el pecado no sea una realidad en tu vida, pero ya no tiene la misma autoridad que tenía antes de la regeneración. Porque antes de la regeneración te estiraba, ibas, hacías lo que tu corazón necio y perverso y malvado y pecaminoso quería. Eso hacíamos. Era una vida de pecado ininterruptiva, sin interrupción. Pero ahora que Cristo ha entrado a tu vida, ahora nos frenamos. No perfectamente, ¿verdad? Todavía luchamos contra el pecado, porque el pecado está muy vivo y sabemos que este parásito llamado el pecado va a morir un día cuando este cuerpo muera. Entonces el parásito muera, va a morir, pero ya no tiene el mismo poder que tenía antes. Ya no tiene el mismo poder. La señoría del pecado ha terminado y la señoría de Cristo ha llegado. Dice, fíjate lo que dice: por cuyas azotes hemos sido sanados. Y no está hablando de los azotes que recibió en el pretorio de Antonia, donde estaba Pilato, en esa corte de los gentiles. No, aquí está hablando de su muerte. La muerte es la que anula tus pecados, no sus azotes. Y esto lo agarra de Isaías 53. Por sus llagas, azotes, somos sanados. ¿Sanados de qué? Aquí mucha gente toma este texto fuera de su contexto. Aquí está hablando de pecados, no de sanación personal. Y mucha gente tuerce las escrituras, como les digo. Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar enfermo. Y aquí justifican que Dios está diciendo de que si estás en Cristo ahora, Dios te garantiza una sanación. Quiero que sepan de que esto está fuera de su contexto. Dios nunca te garantiza una sanación. Si te lo da, es porque Él quiso, pero Él nunca te garantiza de que no vayas a sufrir, ni nunca te garantiza de que no vayas a enfermarte y últimamente morir. Él no te garantiza eso. Aquí la sanación está hablando metafóricamente de la sanación de nuestra enfermedad, que es el pecado. Lean todo el contexto de Isaías 53, y Él vino a salvarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que está repitiendo Pedro. No está hablando de una sanación física. Porque fíjate, aquí la Biblia misma se explica, dice: porque ustedes eran como ovejas extraviadas. ¿Dónde andábamos? Extraviados en nuestros pecados. Fíjense y noten que aquí no tiene que ver nada con una sanación de una enfermedad física.
Aquí el extravío por lo cual Él vino como cordero al matadero es por nuestros pecados. Porque éramos como ovejas extraviadas, pero ahora hemos vuelto, hemos regresado. ¿A quién? Al pastor y supervisor de nuestras almas. ¿Dónde se desconectó Dios de su pastor? En el jardín. Todas las ovejas están perdidas, descarriladas. Todas. Cada quien en su camino, dice Isaías 53. Y Jesucristo, Él vino a buscar esas ovejas. Todas las ovejas que el Padre le dé. Él vino por ellas. Y ahora nosotros como cristianos hemos regresado al pastor, que es Jesucristo, hermano. Ahora somos apacentados, tenemos un pastor. Lean Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él te guiará a llanos, a pastos verdes. Serás como una oveja gorda, donde el zacate nunca se terminará. El agua, que es lo que necesitan las ovejas, no se va a acabar. Así también, si tú tienes a Dios, nunca, jamás tendrás sed. Sino que lo que está en ti, que es el Espíritu Santo, dice, va a ser como un manantial que se alza para vida eterna. Entonces, por esa razón, hermanos, tenemos que someternos a nuestros amos o a nuestros patrones y someter nuestra vida a Dios, hacer el propósito de Dios, porque sí se puede, hermanos, porque hemos sido liberados de las ataduras o las cadenas, grilletes del pecado, donde ahora sí puedes servirle. Si no lo haces, no es porque no puedas, sino porque no quieres. Simple y sencillamente. Si no le sirves a Dios, es porque no quieres. Pero yo sí quiero la aprobación de Dios. Y si tú quieres la aprobación de Dios, pues haz lo que te dice la Biblia. Así de simple. Te ha dejado pasos. ¿Cuáles son los pasos de Dios? Mira, aquí están. Aquí está toda la Biblia. Léela, medita, aplica. Así de simple. Bueno, le vamos a parar ahí, hermanos, pero en la semana que viene sí entraremos en los deberes conyugales, o lo que se puede decir sumisión a los esposos, y es algo que a las hermanas de nuestra época no les agrada. No les agrada. Porque hombre como mujer, como niño, somos rebeldes. Dios les bendiga. ¿Cómo se apaga?